Lo primero, agradecer la invitación a participar en estas jornadas y como ya vamos cortos de tiempo, pues voy a empezar inmediatamente. Bien, aquí un breve índice de lo que va a ser mi exposición. Voy a procurar no alargarme demasiado. Primero vamos a ver una introducción con unas características climáticas generales, fundamentalmente de Andalucía. Luego nos dedicaremos a ver cuál ha sido la situación del clima observado, es decir, cuáles han sido las tendencias, tanto en valores medios como extremos, fundamentalmente de las variables meteorológicas más importantes, que son temperaturas y precipitaciones. Por último, proyecciones de los modelos climáticos para el futuro y unas pocas conclusiones. Bien, uno cuando empieza a hablar de clima lo que tiene que pensar desde un punto de vista científico pues es en los modelos generales del comportamiento del clima, y este sería el típico modelo tricelular que aparece en todos los textos de geografía física y de geología física, donde pues fundamentalmente pues se ven por la célula de Halley, la célula polar y la célula Ferrel. Si nos damos un poco más de detalle, nos fijamos que nosotros estamos situados en latitudes medias entre la situación de la célula Halley en la zona ecuatorial y la célula polar. Tenemos una situación un poco más complicada, porque es la zona de confluencia entre la masa de aire tropical, la masa de aire polar. Ahí se genera lo que se llama el chorro polar, el jet stream, cuyas fluctuaciones, cuyos meandros en su devenir, pues lo que van a generar es la aparición de borrascas y de anticiclones en superficie. Bien, si trabajamos la escala de ese nivel hemisférico que hemos visto antes a una escala espacial un poquito más pequeña, pues aquí tenemos pues una pequeña clasificación de las diferentes situaciones meteorológicas, sinópticas, que uno puede encontrarse en esta ventana geográfica, que fundamentalmente el Atlántico Norte y Europa Occidental. Bien, son diferentes situaciones de tipo de tiempo que pueden dar lugar a diferentes situaciones en superficie. Esta situación que estoy destacando es la típica situación anticiclónica, que pues típica de las condiciones de verano aquí en la península ibérica, con el tiempo anticiclónico, estable, soleado, sin precipitaciones. Esta de aquí abajo es la típica situación de circulación zonal. Tengo que andar con el micrófono y la derecha y la izquierda. La típica situación de circulación zonal que provoca por la erupción de borrascas generadas en el Atlántico y que atraviesan la península ibérica, produciendo lluvias y precipitaciones. En general son diferentes tipos de situaciones que se encuentran en cualquier día a lo largo del año, pero para todas ellas lo que vemos fundamentalmente es que hay un papel preponderante del anticiclón de las Azores en lo que se denomina la Baja de Islandia. Es decir, es una situación donde las fluctuaciones de estos dos centros de presión, sus fluctuaciones tanto en valores, intensidad, incluso en su posición geográfica, que puede desplazarse más al norte, más al sur, más al este, más al oeste, son las que van a determinar en general las condiciones meteorológicas en la península ibérica y en gran parte de Europa Occidental. Bien, para los meses del invierno esta situación está bien reflejada por lo que se denomina el índice de oscilación del Atlántico Norte, el NAO. Básicamente la NAO lo que viene a representar es las condiciones de circulación en latitudes medias en nuestra región, la región del Atlántico Norte, donde tenemos aquí el anticiclón de las Azores, ahí la Baja de Islandia, y entonces se habla de una fase positiva de la NAO cuando el anticiclón de las Azores está muy desarrollado y hay un fuerte gradiente de presión entre la zona del anticiclón de las Azores y la zona de la Baja de Islandia. Eso genera una fuerte circulación zonal a nivel hemisférico, pero deja a la península ibérica bajo la acción del anticiclón de las Azores, lo cual genera situaciones típicas de sequía correspondientes a los meses de invierno. La otra fase de la NAO sería la fase negativa, que es la que hemos sufrido el pasado invierno, donde el anticiclón de las Azores pierde potencia, se desplaza más hacia el sur y la Baja de Islandia aumenta su desarrollo, de tal manera que esa circulación zonal se desplaza hacia el sur y al desplazarse hacia el sur, pues lo que hace es que la entrada y la irrupción de las borrascas llega totalmente a la península ibérica, generando pues lluvias intensas y persistentes fundamentalmente en todo lo que es la parte occidental, central y occidental de la península ibérica. Bien, ¿esto cómo afecta a Andalucía? Bien, aquí tenemos un ejemplo correspondiente a los meses de invierno de este índice representativo de la oscilación del Atlántico Norte, que en esencia no es más que la diferencia de presión entre dos puntos, y las precipitaciones
en este caso en dos estaciones. En dos estaciones, aquí tenemos a la izquierda San Fernando, en Cádiz, y a la derecha los datos pluviométricos de Almería. En el eje horizontal tenemos los valores del índice NAO, valores positivos, como hemos visto, estarían asociados a condiciones de sequía, valores negativos del índice NAO a condiciones de fuertes precipitaciones. Vemos que hay tanto en los meses de diciembre, enero, febrero, hay una importante dependencia de las precipitaciones respecto del índice NAO, una dependencia ya muy conocida y muy aumentada en toda la bibliografía, es una dependencia negativa, de tal manera que este índice de la circulación, cuanto más positivo, menos precipitaciones aquí y viceversa. Esta influencia es más destacada en la parte occidental que en la parte oriental de la región, mientras que en San Fernando el nivel de variabilidad de las precipitaciones asociado a la NAO gira en torno al 40% en los meses de invierno. En Almería desciende bastante hasta en torno a un 15 o un 20%. Bien, podemos ver para diferentes estaciones cuál es el porcentaje de variabilidad de las precipitaciones asociado a esta fluctuación de la dinámica atmosférica. Aquí lo que tenemos es en el eje horizontal pues las estaciones ordenadas desde la más occidental hasta la más oriental, desde Huelva hasta Murcia, y aquí en el eje vertical pues tendríamos los porcentajes de variabilidad de las precipitaciones provocados por este índice NAO. Vemos que en general, en casi todas las estaciones, el porcentaje de varianza gira en torno al 30 al 40%, a veces más, a veces menos, dependiendo del mes, pero hay una caída brusca, esto es Granada, donde el porcentaje es importante, pero ya en Almería y en Murcia prácticamente el porcentaje es nulo o es prácticamente inexistente. ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente la sierra, tanto Sierra de Cazorla como Sierra Nevada, lo que están haciendo es una labor, digamos, de frenar el impacto de la NAO en todo lo que es la vertiente oriental, en todo lo que es la vertiente mediterránea. De tal manera que la influencia de las fluctuaciones de la dinámica atmosférica en la zona atlántica va a ser importante en toda la parte occidental de la región. Y aquí ya vemos un primer papel, digamos, de la orografía como modulador de las condiciones climáticas. La sierra lo que va a servir, de alguna manera, es para delimitar bien dos regiones, la región occidental de la región oriental, pero al mismo tiempo la zona de la sierra, la zona de la montaña, lo que va es a ser un buen testigo de estas fluctuaciones de la dinámica atmosférica, que son fluctuaciones naturales. Es decir, el índice NAO existiría aunque no hubiera cambio global, aunque no hubiera cambio climático, es una fluctuación natural, de la variabilidad natural inherente al sistema climático. Podemos rebajar un poquito más la escala para intentar ver las características y entonces, pues basándome en una elemental base de datos sobre presión al nivel del mar, SLP es presión al nivel del mar, pues cogiendo todo lo que sería la esquina sudeste de la península ibérica con una simple aproximación que en física se conoce como el nombre de aproximación geostrófica, podemos ver cuál es el tipo de circulación, ya sea zonal o meridional, zonal en dirección oeste-este, meridional en dirección norte-sur, en la región que está indicada por el recuadro que tienen aquí, en toda esta región. Bien, basándonos en eso, pues podemos ver, en primer lugar, pues esta situación sobre lo que sería el predominio de la circulación zonal. Estos son valores medios correspondientes al periodo 1961-90. Vemos que efectivamente entre los meses de invierno, a partir del otoño, desde noviembre, diciembre hasta el mes de marzo, los valores positivos de la circulación zonal indican un flujo de poniente, es decir, dirección oeste-este, mientras que los valores negativos indicarían un flujo de levante, que es el típico de las condiciones de finales de primavera y comienzos del otoño hasta el mes de septiembre. En cuanto a la circulación meridional, pues vemos que los flujos del sur, que son los positivos, ocurren solamente en los meses de verano, mientras que en el resto del tiempo, para esta región, pues lo que hay es un predominio de vientos de componente norte. Bien, esta distribución de la circulación promedio al cabo de los meses lo que hace es determinar el régimen pluviométrico, fundamentalmente, y también el régimen térmico. Y eso lo podemos ver pues, con el ejemplo del estudio de las precipitaciones mensuales que hemos visto en Sierra de Gádor. Sierra de Gádor, pues en el fondo es toda la zona de la Alpujarra almeriense. Bueno, esta sería la serie de valores medios de las precipitaciones mensuales, ciclo anual típico,
para un conjunto de estaciones con diferentes altitudes, incluyendo Almería, que está a nivel del mar, hasta la más alta de todas, que es la Ujar Cerecillo, si no recuerdo mal, que está en torno a los 1000 metros de altitud. Como vemos, pues bueno, es decir, el ciclo anual típico de las precipitaciones, con el mínimo estival y los máximos en los meses desde el otoño al invierno e incluso a comienzos de la primavera. Si se fija uno en qué es lo que pasa con los valores extremos, que a veces son mucho más interesantes a la hora de analizar cambios que los valores medios, pues encuentra que los valores extremos o las precipitaciones máximas diarias registradas en estas estaciones corresponden fundamentalmente, o han ocurrido fundamentalmente en el mes de octubre, es decir, al comienzo del otoño, cuando había ese predominio de vientos ponientes, pero todavía queda predominio de vientos del sur y sobre todo de vientos de levante, lo cual está indicando también en esta región la influencia del mar Mediterráneo. No podemos olvidar que, aunque tenemos una gran influencia dada nuestra posición latitudinal de fenómenos como el de la oscilación del Atlántico Norte, la influencia del Mediterráneo es básica para poder entender el comportamiento climático de la región. Y eso se evidencia pues tanto en el ciclo anual de las condiciones de veranos secos e inviernos y otoños húmedos, como también en la aparición de los fenómenos más extremos de precipitaciones correspondiente a los meses del otoño. En cuanto a las temperaturas, para el mismo conjunto de estaciones, pues bueno, hicimos un promedio y aquí pues se comparan las temperaturas correspondientes a todas las estaciones de la Sierra de Gádor, se comparan con las de una estación litoral, que es la estación de Almería, que es muy próxima en distancia. Esta sería la media mensual de las mínimas, que es superior, como es lógico, a la estación de Almería, puesto que está al lado del mar, para la temperatura media y para la media mensual de las máximas diarias. Pero más interés tiene el ver qué es lo que pasa con las temperaturas extremas. Con las temperaturas extremas, pues vemos que son más acusadas en la zona de montaña. Esto tanto para el caso de las máximas absolutas registradas como para el caso de las mínimas absolutas. Es decir, las zonas de montaña tienen interés en la medida en que no solo, digamos, están más afectadas o recogen principalmente estas posibles fluctuaciones de la circulación atmosférica, dado fundamentalmente el factor altitud. No es lo mismo una estación que esté a 2.000, 1.000 y pico, 2.000 metros de altitud que una estación que esté al nivel del mar. Entonces las fluctuaciones de la circulación atmosférica las pueden registrar mucho mejor y mucho más rápidamente incluso, y con menos influencias o factores distorsionadores de otro tipo, pero también al nivel de las temperaturas, porque también en las zonas de montaña, en las zonas menos desarrolladas urbanísticamente, pues hay un efecto que desaparece, que es el efecto isla urbana de calor. De tal manera que lo que tenemos es unas situaciones donde ese papel antrópico desaparece. Uno de los problemas cuando uno estudia el aumento de la temperatura con el cambio global, con el cambio climático, es que muchas veces en sus series de registros la mayoría de las estaciones meteorológicas están ubicadas en ciudades y en entornos urbanos. De tal manera que para poder detectar esta señal del cambio climático, pues uno tiene que intentar quitar ese ruido que produce lo que es el crecimiento de la ciudad en los alrededores o en torno a la estación meteorológica. Ese es un problema porque cuantificar eso, pues normalmente hay quien lo ha cuantificado en base a estimaciones sobre la población de la ciudad, el desarrollo, pero no es un problema de todo un campo de desarrollo de la climatología urbana que es bastante complicado. Aunque, según los informes del IPCC, la contribución del efecto isla urbana de calor al aumento de la temperatura global es muy pequeña. Es una contribución casi despreciable, según los informes del IPCC. Pero cuando uno parte de estudiar el comportamiento en una estación individual y concreta y ver cómo va evolucionando, debe tenerlo en cuenta a la hora de analizar las temperaturas. Bien, entonces pues lo que tenemos es unas condiciones climáticas generales. Todos los resultados que he dado aquí pues se basan en promedios, fundamentalmente, y en registros de lo que se llamaría el normal climatológico. En climatología y por recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, digamos que los normales o los valores típicos climáticos se establecen a partir de periodos bastante largos, de 30 años. Normalmente se usa como periodo de referencia el periodo 1961-1990. Últimamente se está empezando a cambiar para actualizarlo hasta el 71-2000, pero siempre se utilizan periodos suficientemente largos para poder caracterizar o definir las condiciones climáticas de una región dada. En ese
sentido, entonces, pues podemos decir que estamos en un entorno mediterráneo, típicamente mediterráneo, que con una fuerte influencia atlántica, y además donde estas influencias pues están moduladas a una menor escala espacial por la compleja orografía que tenemos en Andalucía. Es decir, aparte del Valle del Guadalquivir, pues tenemos todas las zonas de montaña, tanto, y no hace falta que sean montañas muy elevadas, toda la zona de la Sierra de Grazalema, por ejemplo, es la más húmeda, tradicionalmente se ha comentado, es la zona más húmeda y con mayor pluviometría de todo el país, superando los niveles o los registros de Galicia, por ejemplo. Y eso es por la erupción o por la llegada de las borrascas de origen atlántico que entran por el Golfo de Cádiz y descargan todas sus precipitaciones en Sierra de Grazalema. ¿Vale? Bueno. Esto en cuanto a las condiciones climáticas generales. Ahora, lo que nos interesa es un poco ponernos en la perspectiva de que estamos en una situación de cambio climático y que eso no ha empezado ayer, sino que bueno, el clima fluctúa, tiene una variabilidad natural y lo que nos interesa es un poco el ver si el papel humano, el papel antrópico en el cambio climático se ha ido detectando en el pasado, al menos en el pasado más reciente. De ahí el que haya estudios sobre el clima observado y la búsqueda de tendencias y de fluctuaciones en el comportamiento del clima en el registro climático más reciente. Piensen que bueno, las primeras medidas meteorológicas de manera sistemática se toman en España a mediados del siglo XIX. A partir de 1860 aproximadamente es cuando comienza a instaurarse la red de estaciones meteorológicas en España. Y uno de los problemas es que las zonas de montaña pues tradicionalmente tienen unas bases de datos muy cortas, ¿eh? Las zonas de montaña no tienen registros así demasiado largos y cuando uno quiere hablar de cambio climático debe ir a una escala temporal lo más larga posible. De tal manera que nos faltan datos. Es decir, cuando queremos ver o analizar cuál es la evolución del clima de montaña, nos faltan datos, porque incluso un periodo de 30 años es un periodo corto para ver cómo ha evolucionado el clima en una zona cualquiera. El problema es que las regiones de montaña, por la propia, digamos, naturaleza de lo que era la instalación de las estaciones y luego su mantenimiento, pues es algo complicado. Pero bueno, ya se van haciendo prácticas y entonces todas estas iniciativas de seguimiento del cambio, de tomar la montaña, las zonas de montaña como laboratorios de observación, están muy bien, pero estarán mucho mejor si conseguimos mantenerlas en el tiempo. Es decir, no nos basta con 5 años de medidas. 5 años de medidas pueden servir para una pequeña caracterización, pero para poder realmente analizar situaciones de cambio climático en estas zonas, pues es preciso tener una serie de temporal lo más larga posible. Ya digo, los normales climatológicos necesitan 30 años de medidas, de tal manera que cualquier iniciativa de seguimiento de cambio debe tener muy claro que debe ser perdurable en el tiempo. Es decir, debemos tener una política, digamos, de mantenimiento de esos estudios y de esos niveles de seguimiento durante el periodo más prolongado de tiempo, mayor tiempo posible. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de tendencias observadas en el clima. En algunas estaciones mediterráneas, fundamentalmente de Andalucía, pero también de toda España. Bien, lo primero es una cuestión terminológica sobre qué posibles factores o qué posibles formas, mejor dicho, de variación climática puede uno encontrarse cuando analiza la evolución de los parámetros meteorológicos en el transcurso del tiempo. Este es un esquema muy elemental de lo que uno puede encontrarse, porque básicamente lo que tiene es una variable meteorológica y lo que se trata es de construir una serie temporal, ver cómo esa variable meteorológica va cambiando en el transcurso del tiempo. De tal manera que la variable meteorológica estaría en nuestro eje vertical y el eje horizontal sería el eje de tiempo, y así podemos construir nuestra serie temporal. Y podemos encontrarnos diferentes formas de variación o de evolución climática en esa serie temporal. Es una simple variación periódica, que eso solamente aparece cuando uno ve los ciclos estacionales, normalmente no es así. Normalmente lo que se encuentra son variaciones cuasi periódicas. Una de las más conocidas en la literatura pues sería la del fenómeno ENSO, el fenómeno del Niño, la oscilación austral. Es un fenómeno cuasi periódico que ocurre con una cierta periodicidad. La NAO también se ha estimado que tiene una cierta periodicidad, en torno a los 7 o 8 años. Son fluctuaciones naturales de las variables climáticas.
Pero también uno puede encontrarse situaciones como lo que se llaman saltos o cambios abruptos, que en este caso estarían representados por esta situación. Tenemos la serie temporal que va evolucionando y en un momento dado hay un salto abrupto. Y hay un cambio desde un valor medio, aunque con sus pequeñas fluctuaciones hay un cambio a una situación distinta, a un valor medio diferente. ¿Qué puede generar este tipo de saltos? Pues el ejemplo más típico son las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, la última con efectos climáticos importantes fue la del Pinatubo en junio del año 91, lo que hacen es eyectar a la alta troposfera, a unos 10-12 kilómetros de altitud, pues una serie de aerosoles y de cenizas volcánicas que fundamentalmente, si están compuestas de partículas de sulfatos, lo que hacen es reflejar gran parte de la radiación solar que influye sobre ellas, que incide sobre ellas, y al reflejarla, pues lo que hacen es provocar un ligero enfriamiento de las condiciones en superficie. Esto fue detectado en los años 90, después de la erupción del Pinatubo. No todas las erupciones volcánicas tienen efectos climáticos importantes, y este efecto permanece durante el tiempo de permanencia de esos aerosoles volcánicos en la alta troposfera. Es decir, en torno a 1 o 2 años, hasta que por pura gravedad, por las cenizas volcánicas, pues van depositándose y van cayendo a la superficie. Pero ese brusco cambio puede ser provocado por esa situación. A escalas de tiempo geológicas se han detectado también, el más conocido es el llamado Younger Dryas, que es un fenómeno que ocurrió a una escala de tiempo, digamos, geológica, que no voy a entrar ahí porque no me compete y no soy especialista en ese aspecto. También se pueden encontrar cambios muy bruscos de las condiciones climáticas. Pero hay otras posibilidades que sí podemos detectar ya en nuestra escala de tiempo, digamos, más humana, que sería fundamentalmente los últimos 50 o 100 años desde que hay registros instrumentales. Y esas posibilidades es la posible aparición de tendencias, ya sean crecientes o decrecientes en las variables, que es lo que está representado aquí. Esto sería un ejemplo de una tendencia decreciente. O bien también que aunque el valor medio continúe siendo el mismo, puede ser que aumente la variabilidad de la variable meteorológica, que es un poco lo que se representa esquemáticamente en esta parte de aquí abajo. El valor medio estaría representado por la línea recta horizontal y todos los valores de la variable meteorológica fluctúan en torno a ese valor medio, pero puede ser que en el transcurso del tiempo haya un aumento de esa variabilidad, haya un aumento de la dispersión de los valores. Y eso puede estar provocado también por situaciones de cambio climático, como luego al final de la charla veremos. ¿Qué tendencias se han encontrado hasta ahora? Pues, por ejemplo, aquí voy a empezar a presentar unos pocos ejemplos de tendencias en algunas estaciones repartidas por la península ibérica. Aquí tenemos ejemplos de un índice de las precipitaciones, que sería la intensidad media de las precipitaciones, basándose en datos diarios del periodo 51 al 2002 para un conjunto de estaciones de la península ibérica. Aquí lo que tenemos es representadas las estaciones de Bilbao, esto es Sevilla, esto es Málaga y esto es Relic, que es una estación al sur de Portugal. Con diferentes amplitudes, con diferentes intensidades, pero en todas estas estaciones lo que se aprecia es un descenso de la intensidad media de precipitaciones. Curiosamente, el número de días de lluvia no tiene una tendencia clara, ni creciente ni decreciente. Parece que llueve el mismo número de días que antes, pero lo que sí ocurre es que esta tendencia decreciente lo que está informando es que aunque llueva el mismo número de días, cada día que llueve menos de lo que llovía antes. ¿Vale? Es un poco, sería la conclusión de estas gráficas. Por zonas de montañas, este es un trabajo publicado el año pasado en un informe que publicó la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y basándose en datos de estaciones de montaña en las diferentes zonas andaluzas de montaña. No sé si se ve bien porque está escaneado y el original estaba en blanco y negro, pero bueno, aquí vemos es el comportamiento de un mes típico, que es el mes de final del invierno, comienzo de la primavera, el mes de marzo, en cuanto a las precipitaciones en diferentes zonas de montaña de Andalucía, desde la Sierra de Aracena, sierras norte de Sevilla y Córdoba, Los Pedroches, Cazorla, Sierra Nevada y la Serranía de Ronda. Estos son, digamos, descensos netos del valor de las precipitaciones en el mes de marzo respecto al valor medio del periodo de referencia 61-90. Y se ve que en todas las zonas de montaña hay un descenso acusado de las precipitaciones. En Sierra Nevada sería en torno al 15%,
pero en otras zonas con menor altitud sería en torno casi al 30%, como por ejemplo las zonas de las serranías de las provincias de Sierra Morena, de la provincia de Sevilla y Córdoba. Es decir, las montañas como buenos testigos, como hemos comentado antes, de estas fluctuaciones climáticas o de la circulación atmosférica. En cuanto a los valores extremos de precipitaciones diarias, pues bueno, esto es un trabajo que está en prensa y que espero que salga publicado este año. Bueno, aquí lo que se intenta es representar el comportamiento. Estos gráficos corresponden al invierno para diferentes estaciones de la península ibérica de los extremos de precipitación. En la gráfica de arriba tendríamos las precipitaciones que son inferiores al percentil 5, percentil correspondiente a un periodo de referencia, mientras que en la gráfica de abajo las tendencias en las precipitaciones extremas o intensas superiores al percentil 95. El triangulito para arriba indica tendencia creciente, el triangulito para abajo indica tendencia decreciente. Entonces, lo que se observa es, en consonancia con el resultado que hemos mostrado antes, es como la tendencia en prácticamente toda la península a precipitaciones, a que haya un crecimiento o un aumento de las precipitaciones muy bajas. El percentil 5 es en torno a, no llega a 1 milímetro de precipitación diaria, es decir, eso es muy poca lluvia, es prácticamente la resolución del pluviómetro. Eso quiere decir que hay una progresiva tendencia a un aumento de las condiciones secas de poca o escasa precipitación, y en cuanto a las precipitaciones intensas, pues no se aprecian apenas tendencias, y si se observa algo son tendencias descendentes, tendencias decrecientes. Esto está en contraste con lo que ocurre en otras regiones del planeta. En otras regiones del planeta se ha apreciado, se ha observado que las precipitaciones intensas, las lluvias extremas, que pueden generar inundaciones y, en fin, fenómenos bastante con muchos y graves impactos, pueden aumentar o han estado aumentando a lo largo del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, mientras que en la península ibérica no se aprecia eso. Es decir, no hay un aumento de las lluvias extremas, lo que sí se aprecia es un aumento claro de las condiciones más secas, de las condiciones de menor precipitación. Bien, parte de la explicación de este comportamiento pues lo podemos tener en la evolución de este índice NAO que hemos comentado antes. Es decir, el índice NAO, sobre todo a finales del siglo XX, adquiere valores predominantemente positivos, lo cual indica fase NAO positiva, indica un predominio de condiciones secas en la península ibérica y en particular en Andalucía Occidental. Pero ojo, el índice NAO es importante o tiene un efecto claro desde el punto de vista climático, fundamentalmente en los meses del invierno, o como mucho entre noviembre y marzo. La gráfica o el mapa que acabo de mostrar sobre tendencias de precipitaciones extremas, el que hemos mostrado es el que corresponde al invierno, pero los mapas del resto de las estaciones del año son análogos. Es decir, esa tendencia a un descenso de las precipitaciones ocurre no solo en invierno, ocurre también en primavera, en verano por supuesto, y ocurre también en otoño. Es decir, lo que tenemos es un comportamiento análogo en todas las estaciones del año. Mientras que la NAO era es un fenómeno de la circulación atmosférica que ocurre fundamentalmente o que tiene un interés importante fundamentalmente en los meses del invierno, pues resulta que podría explicar qué es lo que ocurre en esos inviernos, pero para el resto de las estaciones del año no tenemos un mecanismo tan claro explicativo, salvo lo que nos van a decir los modelos climáticos que luego comentaré. De alguna manera, estas observaciones que hemos tenido hasta ahora lo que vienen es a refrendar lo que de alguna forma proyectan en sus análisis los modelos climáticos. Bien, esto era en cuanto a las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, en este trabajo pues se muestra una comparativa de la evolución de la temperatura media de Andalucía, de la península ibérica y para todo el hemisferio norte. Estos son anomalías, nuevamente respecto a un periodo de referencia que es el 61-90. Anomalía no es que sea algo raro, simplemente es diferencia respecto al valor medio. Es una palabrota, digamos, de la jerga climatológica. Y en general, pues lo que se aprecia en Andalucía, quizá con un poco más acusado, porque a medida que ampliamos la escala espacial, pues vamos promediando de alguna manera y se van suavizando las diferencias, pero básicamente el comportamiento es el mismo.
tanto para la región Andalucía como para la península ibérica, como para el hemisferio norte. Y se aprecia algo que todavía no está bien explicado, que es en torno a los años 70 hay una leve disminución en ese ritmo de aumento de la temperatura o del crecimiento, que ocurría en los años 70, que curiosamente también en Andalucía es un periodo de mayor pluviometría respecto al valor medio, el periodo de la década de los 70 aproximadamente. ¿Y qué pasa con los extremos? Bueno, pues en otro trabajo, digamos, las temperaturas extremas podemos medirlas, pues por ejemplo, en base al valor de los percentiles. El percentil es un índice muy tonto, pero muy fácil de definir. Percentil 10 indica que el 90% de los valores de mi serie son superiores a él y que el 10% son inferiores a él. Y el percentil 90, pues al contrario, el percentil 90 indica que el 10% de los valores son superiores y que el 90% restante son inferiores a ese valor. De tal manera que en los meses de invierno, pues aquí podemos ver la evolución en diferentes estaciones. Esto sería, pues para el caso de Burgos y de Soria, lo que se ve, esto es el percentil 10 de las temperaturas máximas, y lo que se ve que hay un crecimiento importante de las temperaturas máximas. Este ejemplo está puesto fundamentalmente porque son dos ciudades que, aunque han tenido cierto desarrollo urbano, Burgos y Soria, fundamentalmente Soria es una ciudad que tiene unos 40 o 50.000 habitantes, cuyo desarrollo urbano apenas se ha visto afectado por, un acusado aumento de la población, no lo tiene, no tiene un gran desarrollo industrial, de tal manera que ese efecto isla urbana de calor, ese efecto de antrópico, pero a muy pequeña escala, de calentamiento como consecuencia del crecimiento de la ciudad, pues en el caso de Soria está muy disminuido y muestra un crecimiento importante. Además, Soria es una ciudad que está situada a unos 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Una de las estaciones meteorológicas de largo recorrido, es decir, con registros continuados y largos, más altas de las que podemos contar en España. Hay pues un aumento de las temperaturas, no solo de las medias, como hemos visto en las gráficas anteriores, sino también de las temperaturas extremas, tanto de las mínimas como de las máximas, tanto los meses de invierno como los meses de verano. Y tenemos Madrid y Valencia. Es decir, tenemos un comportamiento análogo tanto para los valores medios como para los valores extremos, tanto para estaciones con poco desarrollo urbano o poco desarrollo de población, como otras que están ubicadas en zonas más industriales y con un fuerte incremento de la población, tanto en zonas litorales como en zonas de interior, tanto en zonas a baja altitud o cerca del nivel del mar, como estaciones a una altitud importante. Valencia está al nivel del mar, obviamente, pero Madrid está a unos 400 o 600 metros sobre el nivel del mar. Y son condiciones geográficas muy distintas, pero comportamiento muy parecido, tanto en el régimen de precipitaciones como en el régimen de temperaturas. Ya imagino que... Bien, ¿qué pasa con el futuro? Pues vamos a ir rapidito. Los modelos climáticos, pues básicamente lo que hacen es trabajar a partir de lo que se llaman escenarios. Y bueno, en un escenario lo que hace es recoger todo ese tipo de información que estoy metiendo y luego meterlo como input en el modelo climático, que en el fondo no es más que un conjunto de ecuaciones físicas, de ecuaciones del movimiento, de balance de energía, etcétera, etcétera, ecuaciones de estado para la atmósfera y para el océano, y a partir de ahí, pues definidos los escenarios, se meten en el modelo climático y se pueden hacer proyecciones sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Este sería un esquema de cómo funciona un modelo climático de circulación general, que se basa no solo en la atmósfera, sino también en el comportamiento del océano. Lo que hace es establecer una retícula con diferentes capas en altitud y, pues bueno, a partir de ahí establecer este conjunto de ecuaciones para cada uno de los puntos, se corre y se ve cuál es el resultado. El problema de estos modelos es el espaciamiento, es decir, el tamaño de la celda, que es muy grande y no llega al detalle de pequeña escala, que muchas veces, al efecto de analizar impactos, es el que nos interesa. Estas son algunas de las pronósticos o predicciones bajo un escenario, digamos, de que las condiciones van a seguir más o menos como están ahora, para el comportamiento climático en el futuro. Para la zona mediterránea, que es la que nos interesa, pues habría un aumento de las temperaturas en torno a 3 y 4 grados. En cuanto a las precipitaciones, pues nuevamente habría una disminución de las precipitaciones en torno al 15 al 20% respecto a la media del periodo de referencia. Fíjense que las proyecciones son muy parecidas
para el futuro a las tendencias que hemos estado observando en el clima en los últimos periodos. Bien, pero estos modelos, digamos, se les escapa el detalle. Entonces, para poder recuperar el detalle, se acude a los modelos regionales, que básicamente lo que hacen es usar el output de un modelo de circulación general como condiciones de contorno para ver qué es lo que pasa en una escala mucho más pequeña, con una retícula mucho más pequeña. Bien, algunos resultados de modelos regionales. Este sería uno para un determinado escenario, que es condiciones medias de aumento o de progresivo aumento de las concentraciones de CO2. Pues aquí lo que tenemos son, para periodos de 30 años, estimación de las precipitaciones para los meses de invierno, primavera, verano y otoño. En general, pues lo que se aprecia es que, aunque el modelo predice o pronostica, mejor dicho, un aumento de las precipitaciones en los meses de invierno, para la primavera y el otoño, cuando en el verano, en fin, vamos a obviar el comentario porque esto lo hicieron los ingleses y como para ellos en verano llueve, pues estiman que pues aquí los resultados del verano son muy importantes, pero una caída del 32% de las precipitaciones del verano no tiene importancia para nosotros. El 32% de cero es cero. O sea que... Pero para el resto de las estaciones del año, pues sí, que es donde sí tenemos pluviometría, sí que puede tener interés. Si estos resultados se cumplen, ¿qué ocurre? Pues fíjense que en primavera y en otoño indica un decrecimiento de las precipitaciones, pero un decrecimiento además importante, que sería continuado desde los meses de primavera hasta los finales del otoño, y luego de repente parece que hay un aumento de las lluvias en invierno. Esto es lo que estaría más en discusión ahora mismo sobre las proyecciones de los modelos climáticos a tenor del comportamiento observado del clima hasta ahora. Pero si esto fuera así, lo que tenemos es un periodo muy largo de 9 meses de decrecimiento de las precipitaciones y de repente un aumento acusado de las precipitaciones, lo cual podía intensificar los procesos de erosión del suelo, de desertización, etcétera, etcétera. Bien, y ya un último comentario sobre qué pasa con los extremos. Si la variable climática la podemos representar por una función de distribución como esta. ¿Qué es lo que ocurre si cambia el clima? Pues si cambia el clima, lo que ocurre es que se está modificando esa variable climática. De tal manera que, en el caso de la temperatura, pues habría un desplazamiento hacia la derecha. ¿Y eso qué pasa? Pues bueno, la frecuencia o la probabilidad de extremos vendría representado por las colas de la curva de la distribución. Si hay un desplazamiento, pues lo que ocurre es que va a haber un cambio en la frecuencia de extremos y ese cambio además no va a ser lineal. Aquí está representado para precipitaciones. Si aumenta el valor medio, pues la frecuencia de extremos, es decir, de precipitaciones, en este caso superiores al percentil 90, aumentaría de esta forma no lineal y de igual forma ocurriría con la probabilidad de precipitaciones menores que el percentil 10, que sería esta curva de aquí, disminuiría de manera importante. Pero también puede haber lo que se llama un cambio en la variabilidad, es decir, no solo puede cambiar el valor medio, puede cambiar la varianza de la serie. Es decir, puede cambiar lo que sería en la gráfica la anchura. De tal manera que ese cambio en la anchura pues puede dar lugar a resultados aparentemente sorprendentes, como que haya un cambio tanto de los extremos húmedos como de los extremos secos. Por eso, muchas situaciones de cambio climático dicen, es que es una época muy rara, porque tan pronto hay olas de calor como olas de frío. Claro, es que está cambiando la variabilidad. Entonces, eso puede llevar o inducir a que las dos colas de la distribución, la frecuencia de extremos de las dos colas, aumenten de la misma manera. Y ese cambio en la variabilidad pues tiene consecuencias mucho más perjudiciales, porque tendríamos una alternancia de extremos de ambos lados del espectro que se podían suceder unos a otros y podrían tener impactos mucho mayores que si solo tenemos un tipo de extremo u otro. Bien, aquí hay unos números que hice yo en su día, un poco para comentando esta idea, y básicamente pues lo que se deduce a partir de las predicciones de los modelos y demás, pues es lo que tenemos aquí. Es decir, que si ahora lo que podemos llamar estaciones secas ocurre un 25% de los casos, jugando con un percentil muy poco extremo, que sería el 25%, pues eso pasaría a ocurrir en un tercio casi de los casos, ¿no? Bien. Las conclusiones, pues básicamente las he ido esbozando a lo largo de la charla, espero no haberme alargado demasiado. Fundamentalmente, pues comentar que en las zonas de montaña
como para que se dice, son especialmente sensibles a las fluctuaciones de la circulación atmosférica, de que sean un buen testigo para el análisis de las condiciones de la variabilidad climática, y también al estar exentas de otros factores antrópicos como la isla urbana de calor, pueden ser unos perfectos laboratorios para analizar las condiciones de cambio climático tanto en el presente como en el futuro. Bien, aquí hay una lista de referencias por si alguien tiene interés, y por mi parte, pues nada más. Gracias.